día se titula Tropiezos. Diga conmigo, tropiezos. En los caminos del Señor, uno cuando está y se embarca en los caminos del Señor, la vida cambia. Las cosas comienzan a fluir de una manera muy buena. Y caminamos junto al Señor y sentimos que al dejar nuestra vida pasada, todo comienza a ponerse en orden. Pero la experiencia de todos aquí será en algún momento u otro de nuestra vida que vamos a tener tropiezos. Y cuando los tropiezos vienen a nuestras vidas, es muy difícil muchas veces recuperar el mismo ritmo, la misma temperatura, el mismo entusiasmo con el que uno comienza a seguir y a servir al Señor. Cuando uno tropieza, le cuesta a uno una cuota espiritual y nos hace retroceder. Tropezar es algo de lo que nos debemos cuidar, porque ciertamente no va a ser algo fácil de lo que uno se levanta. Pero hay algo que le puede pasar al creyente peor que tener un tropiezo en la vida, en su caminar, en su fe. Hay algo que es peor todavía, de acuerdo a las Escrituras. Y lo que es peor de tener un tropiezo es ser uno un tropiezo para otros. ¿Sabía que usted y yo podemos llegar a ser tropiezos para otros? ¿Sabía que nuestra vida puede ser usada por Satanás como piedra de tropiezo para que otros no crean ni pongan su fe en nuestro Señor Jesucristo? Uno puede llegar a ser instrumento de bendición de parte de Dios. ¿Y cuántos quieren ser instrumento de bendición? Amén. Pero si no nos cuidamos, también podemos ser piedra de tropiezo para otras personas. Y lo más triste del caso es cuando somos piedra de tropiezo para nuestra familia. He visto esposos siendo piedra de tropiezo para sus esposas. Tal vez la esposa quiere tener una relación con Dios rica, una relación con Dios viva, y el esposo le pone tropiezos para que ella alcance eso. O viceversa, quizás un esposo quiere meterse en los caminos del Señor, vivir para Dios, y de repente su misma esposa sirve de piedra de tropiezo para que él no logre esa meta. He visto también como padres son piedra de tropiezo para sus hijos. Cuando éramos pastores de jóvenes en Osana Central, era interesante algunos diálogos que teníamos con algunos muchachos que nos decían: pastora, fíjese que mi mamá me castigó. Y el castigo que me dio es que no vas más a la iglesia. Sacaste bajas notas, no vas más a la iglesia. Y cuando nosotros escuchábamos eso, nosotros pensábamos: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese padre? ¿Qué le pasa a esa madre? No se le puede ocurrir otro castigo diferente. No tuvo la creatividad para cortar algo, no, cortó la iglesia. Padres que le sirven de tropiezo a sus hijos, y hay hijos también que le sirven de tropiezo a sus padres. Si no nos cuidamos, fácilmente podemos ser tropiezos para la vida de otras personas. Nosotros como creyentes no solamente tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salvación. De hecho, la Biblia dice: cuiden de su salvación con temor y con temblor. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar más que cualquier cosa, es la salvación que hemos recibido. Amén. Pero la Biblia dice y nos hace responsables no solamente de cuidar la salvación que recibimos, sino también cuidar la salvación de las personas que están a nuestro alrededor. Jesús, en Lucas capítulo número 17, versos 1 y 2, habla de este tema con sus discípulos. No podía dejar de pasar este tema
en medio de todas las enseñanzas de vida que Él estaba dándole a sus discípulos, no solamente les enseñó cómo sanar enfermos, cómo echar fuera demonios, sino que trae a la mesa de su discipulado con los discípulos también este tema, el tema de ser tropiezo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, en Lucas capítulo número 17, versos 1 y 2, le dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Esa palabra hay, cada vez que usted la ve en la Biblia, está asociada con un juicio para la persona. Y Jesús está diciendo, van a haber tropiezos, pero les espera un juicio a aquellas personas que sirven de tropiezo para otras. En otra versión, se sustituye la palabra tropiezo por tentaciones. Y Jesús le dice a los discípulos, usando la otra versión, le dice, a la verdad que las tentaciones van a venir, pero hay de aquel que se presta para servir de tentación. Hay un juicio asociado, advertido por Dios, para aquellos que no cuidan la salvación de otros. Ay, dice el Señor, de aquel por quien vienen los tropiezos. Y esta mañana quiero inyectar en nuestra formación como discípulos de Cristo esa responsabilidad. Como creyentes somos herederos de muchas bendiciones, amén. Y nos encantan las bendiciones de Dios. Nos gusta ir por toda la Biblia y saber que Dios quiere bendecirnos. Pero también la Biblia no solamente es un libro de bendiciones, es un libro de responsabilidad que le dice al creyente, te voy a bendecir aquí, pero también tienes responsabilidades. Y una de las responsabilidades más grandes que nosotros, todos los que nos identificamos con Cristo Jesús, tenemos, es no ser tropiezo para la vida de otra persona. Jesús le dijo a sus discípulos, mejor le fuera, mire a qué nivel Jesús deja establecido la gravedad de ser tropiezo para otros. Jesús dijo, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La advertencia es bien alta, la responsabilidad es sumamente alta y las consecuencias, si no nos cuidamos de ser tropiezo para otros, son peores que un castigo normal. Y Jesús le dice, imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Tenemos la responsabilidad no solamente de velar por nuestra salvación, sino también por la salvación de otros. Ahora, nadie se levanta en la mañana y piensa y dice, hoy voy a hacer tropezar a fulano de tal. ¿Qué día es hoy? Oye, ¿qué día es hoy? 8 de septiembre. 9. Ok. Nadie se levantó aquí en la mañana y dijo, 9 de septiembre. Ay, de octubre, perdón. Perdón. Estoy en septiembre, me encanta septiembre. Eso es lo que pasa. Nadie se levantó hoy y dijo 9 de octubre. Qué maravilloso día para hacer tropezar a mi mujer. Nadie se levantó hoy y dijo, qué maravilloso día, hoy voy a hacer tropezar a mi esposa, a mi esposo. Nadie. Porque muchas veces esto ocurre, no nos damos cuenta
cuando estamos sirviendo de tropiezo. Pero la Biblia habla, y hoy les quiero hablar de 3 formas que comúnmente, sin darnos cuenta, sin hacerlo intencionalmente, nos prestamos para ser piedra de tropiezo a otra persona. Y voy a traer 3 personas que usted, cuando vean y le diga los nombres, usted va a quedar, y ese sirvió de piedra de tropiezo. Porque a veces uno cree de que uno está en un nivel espiritual, de que ya sus acciones, toditas, tienen que validarse como perfectas. Pero estas personas, ustedes cuando les digan los nombres, se van a quedar asustadas, como a pesar de ser hombres y mujeres de Dios, bueno, hombres, traigo el ejemplo de 3 hombres ahora, como a pesar de ser hombres de Dios, sirvieron de piedra de tropiezo. La primera forma de ser piedra de tropiezo para otros, para que usted la anote ahí o acá, donde usted quiera, es cuando nos relajamos en nuestras creencias y en nuestra ética y en nuestras normas cristianas. Cuando nos relajamos. Yo no sé si ustedes han tenido o han visto esto en su casa, como un ratón de gran proporción se puede meter en un hoyo tan chiquitito. ¿Alguna vez usted ha visto eso? Tal vez usted está persiguiendo un ratón y de repente se metió en una cosa pequeñita. Y usted dice, ¿pero cómo? Es que sabe, queridos hermanos, no se necesita pecar en grande para hacer caer a otro. Solo se necesita relajarse en algunas cosas en cuanto a sus criterios y a su ética moral. En cositas chiquitas nada más. Esto le pasó, y el primer personaje que quiero que usted considere, a un hombre que sobrevivió la primera, y de acuerdo a las escrituras, la más desastrosa catástrofe natural que ha habido desde que el hombre fue creado. Después del diluvio no se registra un evento sobrenatural, un evento, ¿verdad?, de este tipo que haya destruido a toda la humanidad. Solo recuerdo hace unos años el terremoto en Japón. Yo venía manejando y veníamos con música en el carro y de repente escucho en la radio un terremoto en Japón y le digo a mi hija tenía como 4 años y le digo, qué barbaridad, un terremoto en Japón. Y daba la cifra de la gente que murió. Y entonces me dice mi hija, ¿qué pasó, mamá? Un terremoto en Japón. Pon la música entonces, sigamos cantando. Porque claro, eso les afecta a ellos allá, pero no nos afectaba a nosotros aquí. Y la tendencia natural de todos los seres humanos es que mientras a mí no me afecte algo, todo sigue bien. Entonces, ¿qué pasó? En el diluvio no hubo una sola persona, aparte de la familia de Noé, que quedara viva. Esto fue un juicio de Dios a través de una catástrofe natural que afectó a toda la humanidad. Y este hombre encontró la gracia de Dios para salirse de ese juicio, para ser salvo. Y cuando pasa el diluvio y pasan los días donde las aguas, dice la Biblia, comenzaron a bajar, entonces Noé sale del arca y comienza, dice la Biblia, a plantar un viñedo. Y descubre, y en las escrituras es la primera vez que se mira que una persona se embriaga con vino. El hombre que sobrevivió toda una catástrofe natural, la mayor de toda la historia de la humanidad, ahora se relajó. Se relajó y dijo, comenzó a beber, a beber, a beber, y llegó a tal grado
que la Biblia dice de que él, sus ropas, él estaba desnudo, y entonces ese pequeño evento hizo tropezar a uno de sus hijos. Y vamos a leer el relato. Génesis capítulo 20, 9 del 20 al 22. Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces dice, y Cam, padre de Canaán, este Cam es uno de los hijos de Noé que también sobrevivió al diluvio. Sobrevivió al diluvio Cam, pero no pudo sobrevivir a este acto relajado de su padre. Y la Biblia dice que cuando él vio la desnudez de su padre, se lo fue y se lo dijo a sus hermanos, y producto de eso, cuando Noé se despierta, entra en razón y sabe lo que ha pasado, Noé maldice a uno de sus hijos por haberlo visto desnudo. Es cierto, Cam no tuvo el cuidado de proteger la desnudez de su padre. Y quiero decirle aquí, queridos hermanos, proteja su desnudez. Hermanas que están aquí, proteja su desnudez. La desnudez no está permitida que la vea otra persona aparte de su esposo o de su esposa. Ni siquiera los hijos. Hay padres que se bañan con los hijos y miren, y los hijos desde niños comienzan a conocer la desnudez de sus padres. Y de acuerdo a las escrituras, esto no es algo bueno. Esto no va a traer ningún fruto de piedad en ninguna familia. ¿Sabía usted que una imagen de un desnudo o una imagen pornográfica tarda por lo menos, según los expertos, en quitarse de la memoria por 25 años? Si a usted un hijo lo vio desnudo cuando tenía 5 años, todavía él va a llegar a ser un hombre de 30 años y él va a recordar haberlo visto desnudo. Ahora, Cam tuvo una gran responsabilidad en esto, porque no tuvo el cuidado. Pero, ¿qué hubiera pasado si Noé no se hubiera relajado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Noé no se hubiera dado el permiso de relajarse en ese tema y haber guardado sus 5 sentidos? Jamás Cam hubiera tropezado. Cam tropezó y por causa de su tropiezo, él recibió una maldición, pero también Noé le sirvió de piedra de tropiezo a su hijo. Por eso es que, queridos hermanos, esos pequeños permisos que nosotros nos damos y nosotros creemos que causan un efecto positivo en las otras personas, créame, lo está causando el efecto contrario. A veces uno dice, no, yo voy a hacer esto para que otros vean que yo no soy tan religioso, para que miren mis amigas que yo no soy tan religiosa, y que puedan ellas darme después la oportunidad de hablarle de Cristo. ¿Usted cree de que uno está pensando eso mientras la otra persona está diciendo hipócrita? Porque en el momento en que nosotros nos identificamos con Cristo públicamente, todas las personas que nos rodean nos suben el estándar de vida. Todas. En el momento que usted se identifica en el trabajo como una cristiana o un cristiano, automáticamente todos sus compañeros de trabajo, todo el mundo espera que usted sea diferente. Espera que usted no haga las cosas que todos hacen. Nos suben el estándar. Y cuando nosotros venimos y nos relajamos, hacemos pecar a las personas. Recuerdo hace unos años, yo trabajaba para
una institución. Y recuerdo que venía al concierto, yo ya era cristiana, tenía liderazgo en mi iglesia, y venía a Nicaragua el concierto de Alejandro Fernández. Yo no oigo su música, nunca he ido a uno de sus conciertos, nada. Pero yo quería quedar bien con mis compañeros de trabajo. Yo quería que ellos vieran así como que yo era abierta, de mente abierta, accesible. Entonces recuerdo que una amiga me dice, Aida es mi primer nombre. Me dice, Aida, tengo unas tickets VIP para el concierto de Alejandro Fernández. Como vos no vas a ir, tal vez se las puedes vender a tus compañeros de trabajo y se las das a mitad de precio. Y yo pensé, genial, voy a quedar súper bien. No creo que eso sea pecado. Y me relajé. Y recuerdo cuando le digo a mis amigos, y voy a repartir las tickets, una de ellas me dice, Aida, ¿y es que vos no sos cristiana? Nunca antes alguien había dudado de que yo era cristiana hasta el día en que decidí relajarme. Porque lo que a usted le parece relajado, a los otros le parece una falta de integridad. Le parece una falta de sinceridad. Le parece una hipocresía. Entonces le etiquetan a uno de hipócrita. Porque a veces uno cree que uno está quedando bien con las pequeñas cosas que uno hace y no sabe cómo lo está viendo el otro y el tropiezo que uno está poniéndole al otro. Y como le decía, no es necesario un gran pecado para que nosotros seamos piedra de tropiezo. Miren lo que dice Cantares, capítulo número 2, verso 15. Cantares 2:15 dice, atrapen a los zorros. Esos zorros pequeños, no dice esos grandes zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque dice, vides están en flor. ¿De quién nos manda a cuidarnos aquí? De los zorros pequeños, de las pequeñas grietas. En una ocasión, el príncipe de los predicadores, se llamaba, en aquel tiempo le nombraban así, Charles Spurgeon. Este hombre tuvo su ministerio entre 1840 y 1860. Pero su literatura al sol de hoy, si usted quiere ser, digamos, o saber mucho de teología, él es una gran referencia. Y Charles Spurgeon está hablando y está contando una historia y dice que en una ocasión vivían en una pequeña comunidad un pastor y su esposa. Habían llegado allí con la misión de evangelizar a sus vecinos, de colocar una iglesia local y poder evangelizar a sus vecinos. Entonces el pastor de esta iglesia notó que a uno de sus vecinos le encantaba jugar naipes y apostar. Entonces el pastor pensó para sí y dijo, no hay nada malo en jugar naipes y apostar. No creo que vaya a ser ningún problema. Y se relajó. Entonces dice que en una ocasión iba todos los días a jugar naipe con el vecino, con el fin de ganárselo para Cristo, ¿verdad? Iba a jugar naipe. Entonces un día este pastor monta una campaña, invita a todos sus vecinos. Entonces uno de los vecinos va pasando por donde está el vecino que juega naipe, que apuesta, y le dice, hombre, ¿y no vas a ir a la campaña de tu amigo si él viene todos los días a jugar naipe contigo? Mira que ese hombre te dedica tiempo y se dedica ahí a jugar contigo. A lo que el hombre que jugaba naipes todos los días con el pastor respondió y dijo, no. Si yo voy a elegir a una persona para que sea mi guía espiritual, tiene que ser alguien mejor que yo y que no tenga mis mismas malas costumbres.
Que la gente sabe. Porque uno a veces está engañado creyendo que si uno se relaja, la gente va a decir, ay, qué lindo, ¿ves? Si es... No, pero al otro lado, estamos sirviendo de tropiezo. Por eso él decía, traje esta cita, aún los inconversos, mire qué interesante esto, aún los inconversos ven con desdén las costumbres relajadas de los que se identifican como cristianos. Cuando nos relajamos, el otro está diciendo, para ser así, mejor no soy nada. Y uno está sirviendo de tropiezo, hermanos, sin planearlo. Sin planearlo. La segunda manera que podemos ser piedra de tropiezo para otros es cuando cedemos. Cuando cedemos. Hay gente que está probando si usted es auténtico, si usted verdaderamente vive lo que cree y lo está probando. Y comienzan un juego de presión sobre su vida. Comienzan a presionarlo. Dale, niño, una cervecita. Una es ninguna. ¿Para qué te matás? Mira. A las muchachas cristianas. ¡Ay, niña! Si ahora todo el mundo se está acostando. ¿Qué es eso de andarse besando? Eso ya del siglo pasado. Y comienzan a presionar a la muchacha que está en escuela, tratando de llevar su vida en orden, de guardarse para su marido en su matrimonio. Y comienza todo, y lo están, mire, presionando, porque quieren ver qué tan firme es usted. Y entonces uno está ahí peleando su batalla, pero llega un momento en que uno dice, ok, pues hagámoslo, creyendo que la otra persona nos va a aplaudir. Pero lo que pasa es el efecto contrario. La otra persona, si tenía una pequeña posibilidad de convertirse a Cristo por su testimonio, se acabó. Ya no hay más oportunidad de salvación. Porque esperó que un cristiano fuera diferente. Y cuando el cristiano probó que era tan igual a todos los demás, dice para sí, ¿para qué ser cristiano si todo es lo mismo? ¿Sabe a quién le pasó esto? Se va a asustar. Al primer sacerdote en las Escrituras. El primer hombre que Dios eligió para ser sacerdote de su pueblo se llamaba Aarón. Fue el hermano mayor de Moisés. Dios elige a Aarón para que Aarón sea el sacerdote, el intercesor entre Dios y el pueblo, para que haga los oficios de los rituales que simbolizaban a Cristo en el Antiguo Testamento. Le da una vestidura espléndida, lo distingue. Le dice, no, usted no se va a vestir como la otra gente, le voy a dar una vestidura que lo distinga. Y dice la Biblia que le hicieron unas túnicas de la tela más fina con unas piedras preciosas que hacía que él se distinguiera y que decía que él representaba a Israel delante de Dios. Y este hombre, un día, miren lo que pasó con él. Dice la Biblia que Moisés subió al monte a encontrarse con Dios. Dios en esos 40 días le iba a dar a Moisés todo lo que eran las leyes que iban a legislar al pueblo de Israel. Entonces, sube Moisés 40 días y el pueblo comienza a desesperarse. Y dicen, ya no bajó Moisés, ya no bajó Moisés. Y entonces agarran a Aarón y le dicen, ¿sabe qué? Ya no bajó Moisés. Ahora
a usted, tiene que hacernos a nosotros dioses para que lo adoremos, porque el que nos trajo aquí ya no sabemos si está vivo o muerto. Así que usted tiene que darnos dioses para que nosotros adoremos. Y comenzaron a presionarlo, hasta que él cedió. Y entonces dijo, está bien, tráiganme todo lo que encuentren de oro. Tráiganme sus aretes, tráiganme sus anillos, tráiganme todo lo de oro que ustedes tienen. Ellos tenían mucho oro, porque de hecho la Biblia dice que cuando habían salido de Egipto, las egipcias le daban a las mujeres israelitas todas sus joyas. Así que ese no fue un pueblo que salió de la esclavitud con manos vacías. Salieron ricos. Y le llevaron todo el oro a Aarón, y dice de que él agarró el oro, lo metió en un horno y le dio forma, y salió, de la forma que le dio, salió un becerro. Y entonces Aarón coloca el becerro y le dice a Israel, Israel, aquí están tus dioses. Y cuando Israel recibe de parte de Aarón los dioses que él había hecho, la Biblia dice que se desenfrenaron. A tal grado que dice la Biblia que cuando Moisés está en el monte, el Señor le dice a Moisés, baje, porque el pueblo se desenfrenó. Rápido se olvidaron que lo saqué de Egipto. Rápido se olvidaron de quién era su Dios. Y le dice, baje. Y entonces Moisés, que dice la Biblia que hablaba con Dios como ningún otro ser humano lo ha hecho, dice que le dijo al Señor, lo vio molesto y le dijo, Señor, tenga calma. Y le dice el Señor, mire, lo voy a matar a toditos, y de usted yo voy a sacar una nueva generación. Y como todo buen líder, Moisés le dice al Señor, no se le ocurra hacer eso. ¿Qué van a decir las naciones? Los sacó de Egipto y los trajo a morir al desierto. No haga tal cosa. Entonces el Señor le dice, apresure, baje. Y cuando Moisés baja, escucha alaridos, escucha, y Josué le dice, oigo como gritos de guerra. Y le dice Moisés, no, eso parecen de fiesta. Y Moisés baja y ve que todo el pueblo está desenfrenado, haciendo todo, adorando a esos dioses. Y entonces al primero que se va, no se fue al pueblo, se fue al encargado, que era Aarón del pueblo. Y entonces Moisés le dice a Aarón, ¿qué has hecho? Y entonces Aarón le dice, nada, yo solamente le dije que me trajeran el oro, lo eché en el fuego y salió esto. A veces somos nosotros también así. Cuando el Señor nos pide cuenta, ¿qué hizo? Nada, yo no hice nada malo he hecho. Y Aarón se lava las manos y dice, yo no hice nada. Entonces mire lo que le dijo Moisés. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿A quién responsabiliza Dios de lo que estaba pasando? ¿Al pueblo que presionó o a Aarón que cedió? Responsabilizó al que cedió. Cuando pasan cosas en nuestra vida, el mayor responsable es el que cede, no es el que presiona. Y Aarón le dice a Moisés le dice a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo? Usted trajo sobre el pueblo gran pecado. Y cuando nosotros, queridos hermanos, no nos paramos firmes y cedemos, traemos sobre el pueblo, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros compañeros de trabajo, traemos gran pecado. Y dice el Señor, ay de aquel de por quien viene un tropiezo. Por eso este tema, hermanos queridos, como dice, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién quiere escuchar
este tipo de palabra. Pero yo no le voy a echar agua y diluirla. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No pasará. Amén. La tercera manera en que podemos ser tropiezo para otros es cuando abrazamos o le damos énfasis a las ideas humanistas y no a las ideas de Dios. Jesús en una ocasión tiene una conversación con sus discípulos, es una conversación seria, le está anunciando lo que va a pasar en los siguientes días con él y le dice, esto es lo que va a pasar conmigo, me van a capturar, voy a tener que sufrir, voy a tener que morir de una muerte espantosa. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, no. Jesús le está diciendo, es necesario para que se cumplan las Escrituras. Y Pedro le dice, no, Señor, que eso nunca te acontezca, que nunca te pase eso. Entonces Jesús le tiene una respuesta y le dice, mira, ahí está. Dice, pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, que el le dijo, Satanás. Mire, si a mí alguien viene y me dice, bruja, en primer lugar pienso, tengo que ver quién me lo dijo, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues digo, bueno, bruja. Tal vez que me miró mal peinada, ¿no? Ahí. Pero si el creador del universo le dice a usted, apártate de mí, Satanás, eso es serio. Lo que Pedro estaba haciendo era serio, súper serio. Y es aquí lo que le dice Jesús, porque lo reprende. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Mire, Jesús, qué increíble. Jesús miraba en la actitud de Pedro un posible tropiezo. Eres tropiezo para mí. Y le dice, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino las ves como la ven los hombres. Y es que cuando nosotros como creyentes comenzamos a ver las cosas como la ve todo el mundo y no como la ve Dios, somos tropiezos. Le voy a dar un pequeñito ejemplo. ¿Sabía que Dios dice, por ejemplo, si tu enemigo peca contra ti, o si te da en la mejilla, ve y ponle la otra? Así ve Dios la resolución de los conflictos. Pero los seres humanos decimos, no, eso es ser tonto. Me van a estar dando en una y yo voy a poner la otra. No, así es como lo ven los hombres. Entonces cuando uno ve la vida, ve las cosas como la ven los hombres y no como la ve Dios, uno sirve de tropiezo. ¿Sabía usted que hoy en día en Estados Unidos hay iglesias que ya ven al homosexualismo como lo ven todo el mundo, como algo natural, como algo con lo que se nace, como algo que tenemos que apoyar y fomentar? Están viendo las cosas como la ven los hombres. Pero ¿cómo ve Dios esto? Esa es la pregunta. Y el Señor le dijo a Pedro, me eres tropiezo porque tú ves las cosas como la ve todo el mundo, no como la ve Dios. Y es que cuando nosotros le echamos agüita al mensaje de la palabra de Dios para podernos adaptar y moldearnos a cómo ven la gente de afuera las cosas, servimos de tropiezo. ¿Cómo vamos entonces a cuidarnos para no llegar a ser piedra de tropiezo para otra persona? Tal vez usted se puede acordar de esto más fácilmente. Acuérdese de estas 3 letras, CAP. Y le voy a explicar que la primera tiene que ver con cuídese. Significa cuídese. Cuando usted viaja en un avión, déjeme explicarle algo. Cuando usted viaja,
siempre al principio, antes que el avión despegue, hay una serie de instrucciones para los que van sentados allí. Y entonces la azafata siempre dice, en caso de un accidente aéreo, las mascarillas de oxígeno van a bajar. Si usted tiene niños a la par, colóquese primero la suya y después coloque la del niño. Cuando uno escucha eso, uno dice, ve qué cosa más ilógica eso. Primero mi hijo, después me lo pongo yo. Pero el asunto que quieren transmitir es que usted no va a poder hacer nada para salvar a otros si primero no toma las medidas para salvarse usted. ¿Sí me explico? No se puede hacer nada. Mire, hay veces me dicen, pastora, necesito que atienda a mi hijo. Tiene muchos problemas. Ajá. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene 9 años. No atiendo a niños. ¿Por qué? Porque el problema de los niños siempre son los padres. Se resuelve el problema de los padres, se resuelve el problema de los niños. Entonces, aquí en el aeropuerto dicen, en el avión, póngase usted primero la máscara. Y Jesús lo dijo. Inmediatamente que él está hablando de este tema, mire la instrucción que le da a sus discípulos. Después que le dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. La siguiente frase que Jesús le dice, así que cuídense. Cuídense. Usted quiere no ser de tropiezo para otro. No tiene que andar todo el día pensando en cómo no ser piedra de tropiezo. Lo único que tiene que hacer es cuidarse, cuidar su testimonio, cuidar su relación con Dios, cuidar lo que mira, cuidar lo que escucha, cuidar cómo alimenta su mente. Cuidarse primero usted, porque después están pasando cosas en la casa y usted dice, pero ¿por qué este chavalo está así? Ah, es porque nosotros estamos descuidados. Usted sabe que he atendido niños que no llegan a los 10 años y ya tienen problemas de pornografía, serios problemas de pornografía. Y cuando uno va para adentro escarbando, ¿qué uno encuentra? Ah, que el padre se relajó y que en la intimidad del matrimonio se da permiso para ver pornografía con su esposa. Y después, como dice Jesús, allí es el ay y el crujir de dientes. Cuando uno es un tomador social, créalo, su hijo va a ser un dependiente alcohólico. Porque lo que los padres hacen con moderación, los hijos lo reproducen con exageración. Entonces, si uno no quiere ser tropiezo para su hijo, para su hija, para su esposa, la primera instrucción que da Jesús es la misma que dan en un avión. Usted primero, póngase la mascarilla. Usted primero, cuídese. Porque si usted se cuida, usted está cuidando también a los suyos. Amén. La segunda manera en que podemos ayudar para no ser piedra de tropiezo a nadie es abstenerse. Es abstenerse. Hay cosas, hermanos, que para usted tal vez no tienen ningún tono gris de pecado. Y la Biblia tal vez ni hable de eso. Pero hay en el ambiente una Biblia cultural que la gente espera que uno cumpla como cristiano. Y a veces esas pequeñas cosas son las que hacen que las otras personas caigan. En una ocasión el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios, a la iglesia en los Corintios, porque ellos tenían un tremendo problema. Cuando un cristiano iba al mercado, los mercaderes le decían, esta carne fue sacrificada al Dios tal. Entonces, si el cristiano la compraba
y otro miraba que compraba la carne sacrificada al Dios tal, entonces se decía, y no es que los cristianos no creen en otros dioses, ¿por qué este está comprando carne sacrificada a los ídolos? Y entonces esta gente dejaba de creer en el Evangelio. Entonces Pablo les escribe y le dice, miren, comer carne no es malo, comer carne no es malo. Pero le dice Pablo, en el siguiente versículo, le dice Pablo, si comer carne, si el hecho que yo coma carne va a hacer que otra persona tropiece, dice, no comeré carne, ¿cuántas dice? Jamás. Ay, si me dijera eso, Paula, a mí, carne. Mire, yo traté de ser vegana, lo intenté 8 meses, de verdad. Los veganos no comen ni huevo, nada de animales. Y yo lo intenté 8 meses, bien disciplinada. Pero al 8º mes estaba así, mire. Y cuando escuché en algún lugar acerca de la moderación, de que uno podía disfrutar con moderación de cosas así, entonces digo, sí es cierto. Yo voy a ser moderada con la carne y voy a volver a comer carne. El día en que probé y me metí, después de 8 meses sin comer carne, otra vez un bocado de carne en la boca, sentí que los ojos se me abrieron, se me iluminaron, me sentía de buen humor, amaba extra más a mi esposo, la vida tenía otro sentido. Comer carne es duro, no comer carne es duro, mire, yo ya lo hice. Entre todas las locuras que he hecho en mi vida. Pero Pablo dice, si el que yo coma carne va a hacer que otra persona tropiece, no voy a comer carne jamás. Si usted sabe que hay algo que la gente espera de usted, y usted sabe que eso puede hacer tropiezo para otra persona, pero aún así da el paso y lo practica, uno sirve de tropiezo. Indefectiblemente sirve de tropiezo. En una ocasión, déjeme contarle, yo estaba en un restaurante, no éramos pastores todavía, pero yo administraba la iglesia de la Central. Y recuerdo que estoy en un restaurante y está una música bien como alegre. Entonces está mi esposo conmigo, otros amigos, y en la otra mesa allá está otro conocido de nosotros, muy cercano. Y entonces comienza la música. Y era como con marimba. Y entonces, ay, dije, qué bonito. Y entonces me quedo viendo con el muchacho que está en la otra mesa, amigo de nosotros, y comenzamos, ¿verdad? Cuando siento una patada debajo de la mesa. ¡Pum! Quedo viendo a mi esposo. Y le digo, ¿qué te pasa? Entonces me dice, cálmate. Mire, mi esposo no es un hombre que jamás lo va a ir gritando, pero la mirada, con eso me basta a mí, no necesito más. Me dice, cálmate. Y le digo, ¿qué fue? ¿Qué es lo malo? Y me dice, ¿te fijas en aquella señora que está allá? Sí, le digo. Esa señora es ujier de la iglesia. Y vieras la cara que hizo cuando comenzaste a hacer eso. Y yo, poin. Porque lo que para uno puede ser relax, para el otro puede ser tropiezo. Entonces, ¿cuál es el consejo bíblico en este caso? Abténgase. Y mire, para aquellos que quieren ministerio, que quieren servir al Señor como pastores, ministros, profetas, agárrese, porque es peor para uno todavía. La presión es más grande. Uno no puede hacer nada, ni parpadear los ojos. ¿Viste? Parpadeó los ojos. Esto es, no crea. Abténgase. Y por último, la P, perdone. Entonces usted ahora se va a estar agarrando así, perdone. Pastora, ¿qué quiere decir el perdón con este tema? Estamos hablando del tropiezo. Mire, Jesús en esta misma conversación le dice a los discípulos, si alguien peca contra ustedes, perdónenlo. Y si 7 veces peca, póngame el texto bíblico, si 7 veces peca, perdónenle las veces que sea necesaria. Está hablando del tropiezo, pero como una solución para no ser tropiezo dice, perdonen. Y él le voy a explicar por qué.
Porque la tendencia humana es ser bien relajado con uno mismo y bien religioso con los demás. Con uno mismo, ay, sí, eso no es nada. Pero con el demás, ¿viste lo que hizo? Fariseo, hipócrita. Y no perdonamos a nadie nada. Y entonces, ¿qué pasa? La gente que necesita encontrar a Cristo a través del perdón, como también nosotros lo encontramos a través del perdón, dice, si este me juzga, me rechaza y no me perdona de esta manera, no creo que tampoco Dios lo haga. Porque quiero decirle, como dijo una vez un pastor, esas palabras me quedaron aquí, nunca se me olvidaron, las escuché hace 20 años. Un pastor un día dijo, si usted no falla, Cristo no falla. Si usted falla, Cristo falla. Así es la matemática del evangelismo. La gente, la única Biblia que va a leer en su vida va a ser nuestro testimonio. Y si uno falla, para mucha gente Cristo fallará. Pero si uno no falla, Cristo no fallará. ¿Cuántos quieren? Escuche la pregunta que le voy a hacer. No solamente ir al cielo usted, sino que su familia vaya con usted, amén. Que sus vecinos, que sus compañeros de trabajo se vayan al cielo. Me dice mi esposo, una vez él soñó con el infierno. Y me dice, Carol, si la gente pudiera comprender la gravedad de esto, todos seríamos pacientes para que otros entren. Y no descartaríamos a nadie, porque esto es grave. Hermanos, recuerden cómo empecé. No solamente somos responsables de cuidar nuestra salvación. Hoy el Señor nos dice, eres responsable por la salvación de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. Cuide la salvación de otros. Cuide la salvación de otros. Cuide la salvación de otros. ¿Y cómo lo va a hacer? No siendo piedra de tropiezo, cuidándose, absteniéndose y perdonando. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su palabra? Amén. Cierre sus ojos en esta mañana y comprométase aquí delante de Dios. Señor, ayúdame a que nunca, Señor, yo tenga que dar cuenta porque otro no creyó en ti por mi testimonio. A que nunca tenga que rendirte cuenta que otro tropezó en su camino porque yo le serví de tentación. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús.